El 13 y el 14 de mayo, la Expo Santa Fe de la Ciudad de México será la sede del evento más importante del sector asegurador, la 34ª Convención de Aseguradores de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, la AMIS. Es un espacio para que todos aprendamos cómo protegernos en este mundo cada vez más interconectado, con conferencistas de clase mundial. No te quedes desprotegido y regístrate en la página web www.amis.com.mx/convención. Ellas en acción. Salud, dinero y amor por el 98.5. En México no hay una protección adecuada y los pequeños siguen sufriendo de maltrato, trabajo forzado, enfermedades que podrían haberse prevenido y de desnutrición. Pero ¿se está haciendo algo para resolverlo? Para platicarnos de esto ya nos acompaña en la línea Cándido Pérez. Él es investigador de Early Institute y coordinador del Sistema de Indicadores de Primera Infancia. Muy buenas noches, Cándido, qué gusto saludarte. Muy buenas noches, Romina, un gusto estar en tu espacio. Al contrario, gracias a ti. ¿Y qué se está haciendo por la niñez mexicana? ¿Se están resolviendo realmente todos estos grandes temas pendientes? Pues mira, desgraciadamente, si bien afortunadamente hemos tenido algunos avances en los últimos años en la vida de niñas y niños en nuestro país y hemos dado avances a nivel normativo, en prácticas, dentro del hogar, fuera de ella, pues la verdad es que no podemos negar que hay muchas situaciones, sobre todo aquellas relacionadas a la violencia, que pues pondrían en tela de juicio una afirmación positiva, totalmente positiva del contexto en el que viven actualmente niñas y niños. Vivimos, desgraciadamente, o sabemos, nosotros desde el Instituto, en el análisis que hacemos de muchas problemáticas, pues violencias que particularmente están afectando el desarrollo de nuestras niñas y niños. Cándido, muy buenas noches, te saluda Marilena Vega. Oye, a veces parece ser que normalizamos un regaño, un golpe en cifras. ¿Cómo nos encontramos en territorio nacional? Pues mira, yo lo separaría un poco, aquello que está ocurriendo dentro del contexto de los hogares y aquello que está ocurriendo fuera de este contexto. Primero lo que hay que decir es la violencia persiste dentro de los hogares mexicanos. Alrededor del 50%, entre el 50 y 52% de las niñas, niños y adolescentes han sido sometidos o suelen ser sometidos a disciplina violenta, como castigos físicos, agresión psicológica. Esto nos habla que desgraciadamente muchos de nosotros crecimos en este contexto y pensábamos que ya hemos avanzado lo suficiente para que prácticamente dentro del hogar los métodos de disciplina no tengan que este componente de violencia, pero desgraciadamente pues aún prácticamente la mitad de nuestras niñas y niños enfrenta esto y ahí hay una situación preocupante. Alrededor del 5% de niñas y niños y adolescentes, esto es casi 1,5 millones de esta población, enfrenta castigos físicos severos. O sea, aquí estamos hablando desde golpes al cuerpo, jaladas de orejas, o sea, situaciones pues que son traumáticas evidentemente para la vida de niñas y niños y también lo que está sucediendo desgraciadamente en situaciones de violencia como la violencia sexual. Sabemos, o a lo mejor muchos de los radioescuchas desconocen, que 7 de cada 10 reportes de violencia sexual ocurren en el contexto de las familias y de los hogares. Entonces ese tipo de indicadores evidentemente pues son de gran relevancia y pues preocupan a nuestro país. Cándido, uno de los temas que más nos preocupan como papás y a los mismos niños es el bullying. A pesar de todas las campañas que se han hecho, ¿se ha logrado disminuir esta práctica o todavía sigue igual? Mira, la violencia dentro del entorno escolar es permanente. No podríamos estar hablando de situaciones de mejoría. Hay un componente ahí que hay que tener en cuenta muy relevante. La incorporación del mundo digital a la vida de niñas y niños también ha traído que situaciones como el bullying, ahora ya hablamos mucho del bullying, pero también hablamos inclusive más del ciberbullying, ¿no? Que es estas situaciones que ocurren entre compañeros de clase en donde el molestar a otra persona o hacer este bullying puede ser a través de mensajes de texto, a través de imágenes, a través de videos inclusive. Entonces se añade un componente que preocupa de manera sustantiva y una situación pues que desgraciadamente no estamos avanzando en ese sentido para atenderlo de manera como corresponde, pues es que los protocolos que se están generando desde las escuelas, desde las autoridades
autoridades educativas pues terminan siendo insuficientes, tanto en situaciones de lo que tradicionalmente hemos llamado bullying, pero ahora también son rebasadas por estas nuevas situaciones que ocurren en el mundo digital. Cándido, totalmente de acuerdo contigo. Parece ser que el bullying tendría ya que ser incluso penalizado. ¿Se está haciendo algo a través de la SEP? ¿Hay algunas campañas que se pueden aplicar, que hayan surgido en otros países y que puedan aplicarse en territorio nacional? ¿Algo que ayude a frenar esta situación? Pues más allá de campañas, nosotros desde el Instituto lo que hemos hecho mucho énfasis es que los protocolos que deban existir dentro de las escuelas y que de alguna forma ya se ha trabajado a nivel estatal de que existan, son insuficientes y son muy mejorables. Cuando nosotros conocemos desgraciadamente, por ejemplo, casos de bullying que a veces se viralizan por algún video, lo primero que reconocemos es que generalmente las autoridades educativas, dígase un director de una escuela, los profesores y demás, no saben a ciencia cierta cómo actuar ante una situación. Y menos aún, y ahí me parece es la parte clave, para prevenir esas situaciones. Entonces, lo que hoy sabemos, la evidencia científica lo que nos dice es que para prevenir situaciones de violencia dentro de los entornos escolares tiene que ocurrir sí o sí una colaboración entre lo que están haciendo las escuelas con lo que están haciendo los hogares, porque tampoco es justo pretender que los profesores, directores, autoridades pues van a hacer todo el trabajo. También muchas de estas situaciones pues se están gestando, como decía en un principio, dentro de los propios hogares y transitan de un espacio a otro. Es cierto, los niños agredidos van a ser niños agresores en el futuro o en las escuelas, y muchas de estas agresiones provienen desde la casa, desde los padres, los hermanos. Y tú comentas algo de esta violencia grave hacia los menores, pero hay veces que recurrimos a un jaloncillo de cabellos o una pequeña nalgada que para muchas generaciones fue normal vivir con esto. ¿En qué momento podemos decir que ya es una agresión, una violencia grave y que deben de intervenir las autoridades? La violencia en todos los casos evidentemente debe prevenirse y debe evitarse en cualquier situación, más aún cuando hablamos en el entorno del hogar. Aquí hay que tener una consideración muy, muy importante. La gran mayoría de los delitos que ocurren contra niñas, niños y adolescentes no están siendo denunciados. Es decir, tenemos una gran carencia. Es muy poco lo que ya realmente llega a una autoridad. Con los últimos datos que tenemos en el Institute, observamos, por ejemplo, ocurrieron más de 1,183 homicidios de niñas, niños y adolescentes en 2023. Esas cifras, por ejemplo, pues generalmente las vamos a conocer. Generalmente son cifras que ocurrió un homicidio y entonces ese delito pues va a llegar a la autoridad. Pero hay muchísimos delitos, muchísimos como los delitos sexuales, que prácticamente el 95 de los casos o más arriba de este porcentaje no son conocidos nunca por una autoridad. Nunca se hace una denuncia o no se abre una carpeta de investigación. Tomemos en cuenta, por ejemplo, que en 2023 se abrieron 150,000 carpetas de investigación por delitos cometidos contra niñas, niños y adolescentes, y eso no es ni siquiera el 5% de lo que se estima podría estar ocurriendo en cuanto a delitos contra esta población. Oye, Cándido, discúlpame que te interrumpa, pero nos comentabas, estas cifras son las que se acercan, que los delitos están cometidos por familiares en su mayoría. Sí, muchísimos de estos, hacía yo mucho el énfasis de la violencia física, de la violencia sexual. Muchos de esos delitos ocurren en el entorno de los hogares. Obviamente hay otros delitos que la trata de personas a veces ocurre dentro o fuera de los hogares, o los delitos, por ejemplo, de lesiones contra niños, niñas y adolescentes también pueden estar ocurriendo en diversos espacios, a veces también evidentemente en las propias escuelas. Entonces, ahí el énfasis que nosotros hemos dado, María Elena, es justamente que las estrategias que nosotros estemos generando, las políticas públicas que tienen que estar generando, deben entrar con un enfoque de prevención. Ese es el gran faltante en cuanto a la atención de la violencia, el componente de prevención, porque desgraciadamente nos estamos enterando de muy poco de lo que ocurre. La gran mayoría de estos delitos no están saliendo, ni siquiera están tocando la puerta de una autoridad, y aún ahí
evidentemente pues sabemos que muchos de estos delitos, desgraciadamente, pues nuestro sistema de justicia tiene enormes deficiencias para que estos niños y niñas que ya llegaron por alguna situación a una carpeta de investigación, pues ese delito se siga y el agresor pueda ser privado de su libertad en muchos de los casos. Desgraciadamente, pues eso en la gran mayoría de los casos no ocurre en nuestro país. Vaya tema, tenemos mucho por hacer como sociedad, como autoridades. Ojalá que se penalice, sí es cierto, pero también a disminuir, a frenar como sociedad, a construir una mejor niñez. Muchísimas gracias, Cándido Pérez, investigador especialista del Instituto IRLINS. Gracias por esta charla, estas cifras. Por supuesto, esperamos mantener comunicación abierta contigo. Gracias y buenas noches. Gracias, muy buenas noches. Las voces que te mueven. Ya amigos, seguimos en Salud, Dinero y Amor y estas nuevas generaciones parecen ser que traen un chip integrado, la inteligencia artificial, la tecnología. ¿Cuáles son los avances? ¿Qué estamos viendo dentro de la niñez y los jóvenes en este sentido? Para platicar de ello nos da muchísimo gusto saludar esta noche a Alberto Piedras. Él es experto en tecnología y telecomunicaciones de CIU. Alberto, muy buenas noches, qué gusto saludarte. ¿Qué tal? Buenas noches, María Elena. Un gusto saludarlos y nuevamente estar compartiendo información con su foro. Gracias, Alberto. Oye, ¿cómo estás viendo la tecnología versus niños y adolescentes en estos momentos? Claro, sobre esto creo que es muy importante recalcar que la inteligencia artificial llegó y como la mayoría de las tecnologías llegó para quedarse, ¿no? Entonces, más que tenerle miedo, hay que conocerla, informarnos y hacer el mayor aprovechamiento de esta herramienta para que nos sea más funcional en nuestras actividades, ¿no? Ahora bien, si nos vamos a términos de adopción, hemos realizado estudios en los cuales obtuvimos que el 54.9% de los internautas mayores de 6 años en México están familiarizados con la inteligencia artificial, que si nos vamos a números brutos, son aproximadamente 55 56 millones de mexicanos de 6 años o más. Pero para entrar directamente al tema de los niños y los jóvenes y los adolescentes, segmentamos esta información y obtuvimos que el 53% de los usuarios menores de 21 años saben o conocen lo que es la inteligencia artificial. Pero para esto es importante confirmar dos vertientes, ¿no? Una cosa es saber qué es la inteligencia artificial y otra cosa es hacer uso de esta herramienta. Si nos vamos a este factor, en términos generales, del 56% que mencionamos hace un rato de la población total, el 18.6% de los internautas mexicanos hacen uso de la inteligencia artificial, pero cuando entramos de nuevo en los menores de 21 años, obtuvimos que 22% de los usuarios de menos de 21 años hacen uso de la inteligencia artificial, ¿no? De tal manera que este grupo o este segmento de edad es el que mayor uso tiene de esta herramienta. Gracias, muy buenas noches, Alberto. Te saluda Romina Román. ¿Y cómo hacerle como papás para estar pendientes de que nuestros hijos hagan un buen uso de la inteligencia artificial? Vemos que ahora desde la primaria ya la están utilizando para sus tareas, ya meten un problema matemático para que se los resuelva la inteligencia artificial. ¿Cómo le podemos hacer? Claro, creo que lo que estamos viendo mucho es, antes nosotros ¿qué hacíamos, no? Nos pedían una tarea y íbamos a Wikipedia y lo usábamos, ¿no? Ahora estos jóvenes lo que hacen es ir directamente a ChatGPT, Gemini o de todas estas herramientas de inteligencia artificial para que les facilite las actividades, ¿no? Lo que es importante como padres, creo que es bastante claro que la inteligencia artificial es una herramienta que debemos de aprender a utilizar, pero no puede ser lo único que nos resuelva, ¿no? Porque a final de cuentas, si los hijos agarran y resuelven todo con ChatGPT, pues en realidad, ¿en dónde está el proceso de aprendizaje? Entonces, volvemos a la misma información cada vez que surge una nueva tecnología, cada vez que surge una nueva herramienta, es eso, una herramienta, un complemento, pero eso no debe deshabilitar los procesos de conocimiento tradicionales. Es por eso que la vigilancia de los padres, la supervisión y el acompañamiento de las actividades escolares en el uso de esta herramienta, pues es la clave para que sea un uso óptimo, pero no se genere una dependencia de esta herramienta. Alberto,
pero prácticamente los niños, los adolescentes actuales traen un chip ya integrado. La tecnología es parte de ellos y de su crecimiento. ¿Qué se tendría que estar haciendo? ¿Qué se está haciendo en otros países que se puede aplicar en México para darle un mejor uso a algo, a una herramienta que prácticamente ya es parte del día a día? Claro, mira, primero si quieres sobre eso, yo creo que lo más importante es retomar que la inteligencia artificial es una nueva tecnología, y obviamente en países como China, en países como Estados Unidos, que están mucho más desarrollados tecnológicamente, lo que están haciendo es implementar regulaciones de uso, ¿no? Y no solo en el sentido educativo, sino en el sentido de seguridad. Como cualquier herramienta novedosa, existen riesgos que traen consigo, ¿no? Como lo que hemos visto últimamente, la suplantación de identidad a través de la inteligencia artificial, pues es un riesgo latente. Entonces, lo que es muy importante en estos casos que realice nuestro país es, uno, políticas educativas que, como tú dices, se integre desde muy temprana edad a la educación el uso de esta herramienta, dándoles estrategias, así como a nosotros se nos llegó a enseñar Word, PowerPoint y todo esto, a la generación actual se les enseña el uso de la inteligencia artificial, los riesgos de la inteligencia artificial, cómo utilizarlo como herramienta y también cómo mitigar los riesgos de seguridad del uso de esta herramienta. Por eso es muy importante también la aplicación de políticas públicas que regulen el uso de la inteligencia artificial sin quitarle este maravilloso potencial que tiene esta herramienta. Pero sobre todo los países más desarrollados en esta tecnología, volvemos al caso, es China y Estados Unidos, que son los mismos que ya también, al ver el alcance de esta tecnología, están implementando regulaciones a la misma. Alberto, ¿y cuáles son esos riesgos que acabas de mencionar? Si nos pudieras enumerar 3, 4 para las personas que nos están escuchando y que son papás, estén atentos. Claro, los riesgos de la inteligencia artificial son sobre todo la suplantación de identidad mediante contenidos falsos. Creo que incluso lo hemos visto, hay un caso muy reciente de una persona mayor de edad que le donó dinero a un perfil que se creó con inteligencia artificial que suplantaba la identidad, creo que de Brad Pitt, ¿no? Entonces, justo uno de esos es la suplantación de identidad, es uno. El otro es el sesgo y la discriminación. ¿A qué nos referimos con sesgo y discriminación, no? Recordemos que la inteligencia artificial lo que hace es recopilar información, realizar un proceso de análisis como si fuera un humano. Entonces, ¿qué información toma? La información principal, ¿no? Entonces, justo deja atrás otra información como minoritaria. Entonces empieza a generar un cierto tipo de sesgo, que también es importante, sobre todo en el caso que decimos de la educación, ¿no? Y el otro que creo que también es bastante importante es la dependencia excesiva, que es lo que comentábamos en un inicio. ¿Qué pasa si los niños empiezan a hacer, como tú comentas, ¿no? Una tarea de matemáticas mediante ChatGPT, se lo resuelve, entregan su tarea, pero a la hora del examen no saben? O ya llegamos al punto donde para todo quieren usar ChatGPT cuando podrían usar, no sé, un libro, acudir a la biblioteca o las formas de aprendizaje tradicional. Esos son los 3 riesgos principales que yo veo, que es la seguridad en el caso de suplantación de identidad, el sesgo de información que tiene el mismo procesamiento de la inteligencia artificial, y 3, la dependencia excesiva que genera, y que justo ahí entran los padres nuevamente en su papel de guiar al hijo en sí usemos las nuevas herramientas, pero no puede ser nuestra única herramienta para resolver problemáticas. Importantísimo estar pendientes y vigilar de cerca lo que ven nuestros hijos en internet y en las redes. En el caso de la inteligencia artificial, que sea solo una herramienta de apoyo en trabajos escolares, pero siempre hay que privilegiar a los libros, y en el caso de las operaciones matemáticas, que se hagan en el cuaderno. Muchísimas gracias a Alberto Piedras. Él es experto en tecnología y telecomunicaciones de The Competitive Intelligence Unit de CIU. Muchísimas gracias, Alberto. Un gusto compartir con ustedes. Al contrario, gracias a ti. Y quédense con nosotras en Salud, Dinero y Amor, que vamos con más información.
Este 13 y 14 de mayo, la Expo Santa Fe de la Ciudad de México será el espacio perfecto. Forma parte de la construcción de un futuro más inclusivo en los seguros. Regístrate en la página web www.amis.com.mx/convención para que participes en la 34ª Convención de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, AMIS. Podremos conocer las últimas tendencias y estrategias que las compañías ponen en práctica para incrementar el aseguramiento en el país. El comentario final. Final de este su programa Salud, Dinero y Amor. Soy Marielena Vega. Gracias por habernos acompañado en este 28 de abril, ya casi Día del Niño, así que a seguir festejando, a seguir construyendo. Y el día de hoy quiero agradecer a todo el equipo de la revista SAFO, que se ha convertido en todo un concepto de educación financiera a través de la infancia, y de la cual me honro ser la directora, la presidenta y fundadora de todo este concepto desde hace 18 años. Gracias a todos los empresarios que confían y creen en todo este concepto de educación, en todo el equipo de la revista SAFO. Gracias a todos ellos. También gracias a todos los directores de los institutos y colegios donde llega la revista SAFO. Por supuesto, a la comunidad de padres, que sin ellos tampoco sería posible todo este avance que se ha logrado. Este fin de semana premiamos a 6 niños ganadores. En la revista estarán todos los detalles. Estará por salir en estos días, una semana más. Y también en esta edición especial traeremos una pincelada de la infancia de varios directores, funcionarios. Entre las historias infantiles que estaremos dando a conocer está la de Jonathan Heath, subgobernador del Banco de México, Arturo Elías Ayub, un gran empresario, pero sobre todo un impulsor de negocios, no se lo pierda. También está ahí Yorio y varios vicepresidentes y presidentes de empresas. En breve ya estará, no a la venta, en redes sociales sí, y por supuesto dentro de la comunidad de la revista SAFO, institutos y colegios primarias. Romina Román, amiga, te paso los micrófonos, no sin antes felicitarte a ti y por supuesto a Romina Delgadillo Román. Felicidades por este avance en tu trayectoria profesional, saliendo de la preparatoria. Nuestra futura doctora entrará a la universidad. Que sigas construyendo éxitos en este caminar. Y también felicitamos a nuestras niñas Antonella y Denise. Muchísimas felicidades rumbo al Día del Niño. Las estaremos festejando toda esta semana porque somos bien consentidoras. Romina Román, amiga, ahora sí, como siempre, un placer y te paso los micrófonos. Gracias, Marielena. Nuevamente felicidades a ti y a todo el equipo de SAFO, quienes hacen una labor súper importante en materia de educación financiera para los pequeños. Como lo mencioné hace rato, 18 años se dice fácil, pero atrás hay un gran trabajo de varios años, así es que una larguísima vida para SAFO. Yo soy Romina Román, gracias por sintonizarnos y recuerda que te esperamos el próximo jueves con la mejor información financiera aquí en el Heraldo Radio. Y me pide mi amigo Enrique Martínez solicitar sangre para su mamá Delia Andrade Balcázar, que está en la habitación 382, repito, habitación 382 del Centro Médico ABC Santa Fe. Cualquier tipo de sangre se los vamos a agradecer. Gracias en los controles y en la producción a mi queridísimo Martín el Capi Quirino. Gracias nuevamente a ustedes por escucharnos. Feliz Día del Niño, que esta fecha nos sirva para reflexionar y no olvidar que los niños son el futuro del país, que debemos de protegerlos, de educarlos con amor, sin insultos, sin gritos, sin golpes y sin violencia. A veces no nos damos cuenta del daño, no solo físico, sino emocional que podemos causarles, dejándoles heridas que nunca se van a curar. Hay que festejarlos con mucho amor porque el tiempo se pasa de volada y sin darnos cuenta ya casi son adultos. Así es que celebremos con ellos. Que pasen una excelente semana corta por los festejos del Día del Trabajo. Cuídense del sol, hay que hidratarse bien, usen protector solar y nos escuchamos el jueves. Y por lo pronto a Marielena Vega y a una amiga y servidora Romina Román no nos resta más que desearles salud, dinero y amor. Salud, dinero y amor con Marielena Vega y Romina Román. Sigue teniendo una excelente noche por el Heraldo Radio.